Buen día, ¿cómo están? Nuevamente me presento, soy Sara Peisajovic, soy crítica de arte. Ayer estuve dictando la charla, el curso, el taller sobre las vidas de la moda de la primera parte del siglo XX. Como les adelanté ayer, hoy continuamos, nos toca la segunda mitad. Así que bueno, para los que son nuevos en este taller les cuento que yo soy crítica de arte, eh, soy a su vez también docente de la facultad, enseño en Moda y Prensa 1 y también taller de estilo de imagen 1, a su vez también soy adscripta en la materia de la Universidad Nacional de las Artes, crítica especializada en artes visuales, y dicto talleres sobre moda y arte en el área de extensión de la UNA. Así que, bueno, les doy la bienvenida. Eh, Había planeado directamente empezar con la parte que nos compete hoy, que es la segunda mitad, ¿sí? Hay que empezar a compartir. La segunda mitad bueno, de las vidas, ¿no? De la moda. La realidad es que voy a hacer como un breve repaso de lo que estuvimos charlando ayer para ponerlos un poco como en auto, y a su vez también dejar en claro algunos lineamientos sobre esta presentación. Esta presentación es producto de pequeñas investigaciones. Yo olvidé mencionarles que en realidad también me dedico a la investigación sobre los distintos fenómenos relacionados con el binomio arte y moda. La realidad es que a la crítica, así yo no me suelo dedicar, pero sí a la docencia de la investigación. Y a partir de esos distintos acercamientos a esos fenómenos, de vínculo concreto entre el universo del arte y el de la moda, bueno, se generó esta charla, ¿no? La de las vidas de la moda. Esto es una historia de la moda contada, como todas las historias, de forma muy arbitraria, es una selección específica de algunas vidas, ¿sí? Yo para titular el taller de este modo, lo que hice fue justamente apropiarme de una de las más famosas historias del arte, de Giorgio Vasari, ¿sí? Sus vidas eran las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores, escultores. Bueno, yo me voy a centrar en diseñadores de moda, ¿sí? Y hago un recorte temporal muy concreto también, que es el siglo XX, por varios motivos. Principalmente porque, bueno, es en el siglo XX donde se consolida el sistema de la moda, ¿no? Ese sistema que hoy en día conocemos y del cual somos parte, de ese sistema así, yo lo suelo mencionar como bipolar. Por un lado tienes el entramado más artesanal de la alta costura, más artístico incluso también, una producción muy cuidada, con la figura del diseñador como genio artístico, ¿sí? Siempre van a ver que mis analogías son con el arte visual. eh, y por otro lado, también esta bipolaridad se concreta a partir de el prêt-à-porter y toda esta línea masiva de producción descomunal, que también forma parte del sistema de la moda. Entonces, ese sistema, como lo entendemos, con los calendarios anuales de 6 presentaciones, que si bien hoy en día, por la coyuntura, por esta pandemia, sin duda está como en jaque, ¿no? Ese sistema de la moda. Algunos se harán más eco y otros un poco menos, pero es interesante ver cómo esos formatos, esos lineamientos muy generales que se afianzaron a principios de siglo, se incubaron en el siglo anterior y se consolidaron ya a principios del siglo, bueno, se van reformulando a lo largo de las décadas del siglo XX. Entonces es por eso, ¿no? Uno de los motivos concretos por el cual yo me centro en este recorte temporal del siglo XX. A su vez también, y ahora sí entro en un repaso de lo que vimos ayer, mi primer vida, ¿sí? La primer vida que yo elijo es la del diseñador Charles Frederick Worth, que en realidad
también destaco que él para el siglo XX ya había fallecido, ¿sí? Pero bueno, sin embargo, él fue parte fundante cuando se incuba el sistema del amor y sobre todo cuando se consolida. Convengamos que su casa, la Casa Werth, eh, contuvo a muchos diseñadores que luego se fueron desarrollando más individualmente, como es el caso de Paul Poiret, que es la segunda vida que yo narro en esta presentación. Entonces, lo valioso de Werth justamente recae en el hecho de que a partir de sus gestos vanguardistas, sus gestos rupturistas, sus gestos en intrínseca relación con el arte visual, ¿no? Sobre todo con este gesto del genio artístico. Ustedes saben que en el siglo XVI el arte se genera este sistema del arte, donde justamente deja la pintura de ser una cuestión más artesanal, y tanto el artesano se asigna a la categoría de artista, y por supuesto sus producciones también se vuelven obras pictóricas, ¿no? Bueno, este diseñador, que también fue considerado un modista, un costurero, toma determinadas decisiones para justamente escindirse a la categoría de diseñador, ¿sí? Y eso después fue retomado. De hecho, la figura del diseñador es clave en el sistema de la moda. Entonces, en ese contexto es que me parece fundamental mencionarlo como el primero. Y justamente porque él también sentó las bases de lo que fue la alta costura, que también a lo largo de todo el siglo XX fue modificándose, pero los lineamientos bases se mantienen, ¿sí? Esta cuestión relacionada con la exigencia con respecto a la mano de obra de cada pieza, con este carácter más incluso aurático, de obra única, con una mención específica a la cantidad de horas necesarias para producir cada traje, cada atavío, lo mismo con respecto a la cantidad de personas que deben orbitar en ese proceso, incluso también con respecto a las presentaciones, ¿no? Ese calendario de moda, bueno, sin duda en la consolidación de la alta costura se fijaron esos lineamientos. Y también otro gesto interesante, muy significativo de Charles Frederick Worth fue justamente las presentaciones de moda. Él le da un giro a esas presentaciones de moda y sin darse cuenta, o quizás sí, lo que hace es como plantar esa semilla de lo que luego va a ser la historia del desfile, ¿no? Nosotros si hablamos de una historia del desfile de moda, justamente vamos a encontrar tres estadios: un estadio clásico, si se quiere, inicial, con Werth a la cabeza. Después vamos a pasar al estadio el segundo estadio. Hoy en día en realidad deberíamos mencionar 4 estadios, habría que reformular esa historia del desfile. Pero bueno, un segundo estadio con desfile quizá más tradicional, lo que hasta la década del 80 estuvo generándose. Después aparece un desfile rupturista, que es lo que se provoca en la última década del siglo XX, y bueno, y hoy en día, en este siglo XXI, con temas en agenda totalmente diferentes a los que fueron los temas de la gran parte del siglo XX, bueno, claramente vemos otra forma de presentar las colecciones de moda. Entonces ese podría ser un estadio cuarto. Pero bueno, todo el desfile comienza con un punto muy terminal y fue a partir de las presentaciones de moda de diseñadores como Werth, ¿sí? Así que este breve resumen de cómo comencé yo la presentación del día de ayer tiene como fundamento principal establecer por qué yo me centré en el siglo XX y por qué elijo estas vidas de la moda. Como les comenté, hice un recorrido que continuó con Paul Poiret, ¿sí? Con ese costado más artístico, incipiente, que se iba generando cada vez más fuerte, ¿sí? En ese recorrido y en ese devenir de la historia de la moda de la primera mitad del siglo XX. Después aparece la figura de Coco Chanel, que de algún modo inaugura ese periodo de diseñadoras, ¿sí? Que es como un paréntesis en la historia de la moda, aunque ya a final del siglo vuelven a pisar fuerte la figura femenina como, como, como a cargo de definir los lineamientos generales de ese sistema, ¿no? Y de las tendencias, por supuesto. Y bueno, empieza Coco Chanel, después hicimos un repaso muy breve por la vida de Madeleine Vionnet, continué con Elsa Schiaparelli, que sin duda es un paradigma muy potente y fuerte dentro
de la primera mitad del siglo XX. Y después, bueno, continuó con Christian Dior, ¿sí? Con ese gesto de volver un poco a revitalizar esa alta costura, que por supuesto durante la Segunda Guerra Mundial estuvo muy opacada, ¿no? Por cuestiones lógicas de coyuntura en ese periodo bélico, y cómo su contemporáneo Balenciaga va a ofrecer ofreció, mejor dicho, otras formas, ¿no? Enfocado en eso, en la morfología, en las líneas más puras y demás. Así que ese fue como el repaso breve de lo que estuvimos viendo ayer en la charla que tuvo lugar en el Open DC, pero con respecto a la primera mitad del siglo XX. Ahora vamos a comenzar directamente con la segunda, ¿sí? Voy a ver si puedo ver la pantalla. Bien. Bueno, y ahora sí, ya avanzamos en la segunda mitad y justamente vamos a encarar la década del 60 hasta el 70, que sin duda son unas décadas totalmente rupturistas. La realidad es que la segunda mitad, otra aclaración que tengo que hacer es que en la primera parte del siglo yo traté de dedicarle un lugar a una vida por década. Hacia el final, bueno, sumé a Balenciaga, y mientras que estaba hablando del rol de las figuras mujeres diseñadoras, también sumé a Madeleine Pionet. Pero bueno, en general van a ver que había una sola vida. Ahora ya se hace un poco más complejo dedicarnos a una sola vida para relatar la historia de la segunda mitad del siglo XX, así que seguramente vamos a incluir algunos personajes más, pero sobre todo porque dialogan constantemente, ¿sí? Entre ellos, ya sea porque están como en la misma línea de pensamiento y de acción o en la opuesta, pero sin duda todos contribuyen a realizar ese entramado propio del devenir de la historia de la moda. Así que bueno, para hablar un poco de la década del 60, que es una década que seguramente nos resulta mucho más cercana que otras décadas, es una década que sin duda está caracterizada por la revolución juvenil, ¿no? Partimos de esa base para marcar un antes y un después, sobre todo con lo que venía aconteciendo en el mundo de la moda, que venía aconteciendo un diseño de Christian Dior, de Balenciaga, que dictaban un poco los lineamientos generales de la morfología y siluetas del momento, y bueno, ya en el 60, luego de todo ese periodo de posguerra, reaparece una figura muy potente en el imaginario social, que es la juventud, ¿sí? Es ese público juvenil. Es como que de a poco se van formando esas contraculturas, ¿no? Que luego en la década del 80 se hacen como mucho más visibles, pero bueno, ya en el 60 es sin duda una revolución. Justamente, ¿qué es lo que provoca esa revolución? Romper con lo anterior, refrescar los años venideros, cortar con ese gris propio de la posguerra, de una sociedad más avejentada. Y bueno, ¿y cómo lo logran? Lo logran por la morfología de las prendas, en relación con la moda, pero a nivel cultural, esa sociedad que se veía como un poco imposibilitada, ¿no? No sé si tanto en su voluntad o es un deseo, pero bueno, da igual, esa cuestión de no poder contener esas demandas de las nuevas generaciones, que demandaban justamente mayor libertad, un carácter más individual. Bueno, justamente se vio sometido al sacudón y al youthquake, como lo tituló la editora de moda Diana Vreeland, ¿sí? Ayer también estuvimos hablando un poco sobre las editoras. Hoy voy a retomar la figura de Vreeland, que es fundamental en este periodo. Por eso ya adelanté, ella en una de sus columnas justamente lo que decía es que, bueno, esta época era el terremoto juvenil, ¿sí? El youthquake. Entonces, sin duda me parece que es un término que, que califica perfectamente lo que estaba pasando en ese entonces. Y bueno, y hablando de las morfologías de las prendas, hablando de esta cuestión de romper con lo anterior, de también esta libertad femenina, ¿no? Que por supuesto en distintos momentos del siglo aparece, pero bueno, en este contexto tenemos que recordar que en la década del 60 justamente se empieza a comercializar la pastilla anticonceptiva, que bueno, que es un hito
en la historia de todo el siglo XX, ¿no? A su vez también, hablando de las morfologías, bueno, vamos a ver una figura bueno, que las faldas se acortan mucho más, ya el largo no es por abajo de la rodilla, sino mucho más arriba de la rodilla, con vestidos más rectos, con líneas más holgadas, eh, con todo una posibilidad más quizá democrática de jugar con distintos géneros. Ya cuando hablemos con respecto a algunos diseñadores en particular, esbozaré un poco más al respecto, pero ya en estos figurines y en estas fotografías podemos ver el cambio radical entre lo que era la década del 50 y lo que empezó a trazarse en la década del 60. A su vez también hay un anclaje muy fuerte desde la experimentación con respecto a determinados géneros, a posibilidades de la materia, la incorporación del plástico, la incorporación de fibras naturales, fibras artificiales muy lentamente, esta cuestión de la carrera espacial, ¿sí? Como hablábamos antes de la música, bueno, los Beatles, los Rolling Stones, bueno, esta cuestión de la carrera espacial también, la moda se hace eco de eso y muchos diseñadores retomarán ese momento histórico. Recuerden que si bien en el 69 el primer hombre teóricamente, primero según los norteamericanos, llega a la luna, bueno, es toda una década, donde los rusos quizá dieron su primer paso enviando la primera nave espacial, ¿no? Por fuera de la órbita de la Tierra. Digo, eso sucede también en Rusia, digo, es un momento con Sputnik, ¿no? Que justo en este momento la Sputnik es una palabra más que repetida. Bueno, ya en la década del 60 se estaban generando estos alcances y estos avances con respecto a la tecnología. Y bueno, la moda también, ¿sí? Se hizo eco de eso. Y lo mismo pasaba en el arte. Bueno, la década del 60 sin duda es una década donde explota el pop art, con Warhol a la cabeza. Entonces esa explosión de color, esa explosión de guiño con respecto a la cultura popular, esta cultura más de masas, esta crítica, ¿no? Por supuesto, esta crítica más filosófica que imparte Warhol, se sirve de materialidades más explosivas con respecto al color y a estas imágenes apropiadas del imaginario social y cultural, ¿no? Y sobre todo comercial y económico, ¿no? Hay una fuerte crítica al sistema económico, este sistema capitalista que va dinamitando distintos aspectos, ¿no? Y distintos espacios comunes de la sociedad. Por otro lado, si hablamos de fotógrafos, bueno, es interesante ver cómo surge mucho el trabajo de David Bailey o de Richard Avedon, que bueno, que son fotógrafos, sobre todo Avedon va a trabajar mucho en las revistas de moda, entonces digo, me parece que es una década súper compleja para analizar, pero desde el punto de vista interesante. Y como yo les mencioné, empezamos con el 60 hasta el 70, por eso es que incluí también esta cuestión de los 70, porque la realidad es que son dos décadas que se relacionan intrínsecamente, ¿sí? Si bien las morfologías van a cambiar constantemente, todo eso que aparece en los 60 continúa y se reformula con el hipismo en los 70, ¿sí? Donde vemos las morfologías de prendas mucho más lánguidas, en colores más tierra, incluso también hay todo una vuelta al oriental, no solamente en la música, sino en la vestimenta, esto que ya había pasado a principio de siglo, ¿sí? Con Paul Poiret, quizá como el exponente que mejor supo realzar esas inspiraciones. Bueno, pasa también en ese momento, ¿no? Con esa vestimenta. Así que me parece que justamente toda esta silueta de los 60 y los 70 tiene que ver más, bueno, con las líneas puras, pero no desde el punto de vista de lo que pasaba con Balenciaga, un poco o con Christian Dior en la década anterior, sino con una cuestión más de comodidad, ¿sí? Tanto lo espacial como esta cuestión de la comodidad de los jóvenes que toman el poder de aquellos años,
bueno, provocan que las prendas sean sueltas, que como dije antes, los géneros sean, por un lado, más novedosos y por otro lado se retrata también en lo más natural, ¿sí? Los accesorios, el calzado, las minifaldas sin duda van a ser una pieza fundamental en ese periodo, así que es interesante como tener eso en cuenta. Y ya empezamos con nuestra primera vida de la segunda mitad del siglo XX, y es la figura de Mary Quant, ¿sí? Eh, Antes de avanzar con Mary Quant, voy a mostrar un videíto. Déjenme compartir. Voy a mostrar un video. Es un poquito largo, quizás lo corte, pero bueno, espero que lo puedan ver porque es muy interesante. Ahora les voy a comentar bien de dónde lo sacamos el video. Some people might find a different adjective. Social rebels have taken over in what seems more like an invasion than a revolution, because they've got their own new language that is way out and weird, to say the least. Of the kids who have copped a snoop at almost everything a lot of folk hold dear. Remember, youth has always had a fight to assert its independence, and it's always had its successes. But Teddy Boys seems traditional compared to this. Is there any hope? There must be. That girl certainly learned to dig advanced mathematics, and she's not unique because here's an up-to-the-minute girl in a sober publishing firm who has started editing a youngster's magazine. You see this when you open the door. The decor is different. Here youth talks direct to youth in its own lingo, and under the trimmings, there's discipline. Perhaps it's only the slang and the fashion that's really changed. Youngsters on the staff of Intro magazine are aware that in the fashion world too, youth talks to youth. Designer Mary Quant is just one of the breakaway generation who has now dreamed up a revolutionary approach to young cosmetics, which even department stores like Selfridges have taken up. Remember that this is big export business too, like the Beatles and the freaky fashions this young generation created to some horror. And whoever faced the predicament of a girl with a paper dress who wants to sunbathe in the park, because even young people aren't used to these new poster dresses, which in fact can be worn again and again, and though they're made of paper, can even be washed. No, people aren't used to paper dresses, but even the young ones are sometimes meticulous about glitter. And that's another point in their favor. But it doesn't always help. We're watching these wayward kids critically, but detached. And, well, you've got to face it, they're not as feckless as their elders would like to think. Bob Dylan's one of their current pop stars, and paper dresses, after all, are expendable. You can wear a dream for a week. Remember, older generations had Oxford bags, bobbed hair, plus fours, new looks. Intro magazine, the kids' own do-it-yourself answer to the squares in their midst, simply ferrets out what's happening and reports on the new youth scene, not only in London, but throughout the country. The new scene which seems so baffling is countrywide. And you can see it at Manchester's rallying point, the phonograph. Like it or not, they're making their way, because here at this Manchester club, you've got a keen working girl reporter and a brisk disc jockey, Simon D, who's made his way even into the middle-aged hearts of the Housewife's Choice audience. In Newcastle, too, there's something fresh for Intro's whiz kids to report. What we see, but it's not as sinister as some of our greybeards think, because this is a different generation making mistakes while desperately trying to find an identity. There's a boy, Paul Whitehead, who certainly tried, whether or not you think the result is an eyesore, to make his mass-produced motor car look individual. Not a bad aim, and a lot of work.
meticulous work, just as it is here at the archaeological site where the experts believe King Arthur had his knightly capital, Camelot. The kids are here too, with Union Jack clothes contradicting their mutiny, making them even more of a mystery to some of us. And here they are digging up history. The intro reporters cannot only interpret it, they can relate it to one of those way out, inexplicable events that the young ones call a happening. See what sense anyone can make of this, unless they're members of the new young army of occupation. Intro's photographer and reporter are here, where Keith Olban has laid them on a happening, a psychedelic dream, whatever that means, for good, old-fashioned cash. Scenery that is surrealist plus, just as a background, and color such as you might see in a hallucination dream. For no particular reason, join in a happening to the beat of the 117 group. Just as there seemed to be some sense in it, they had to do that and bring us on past all these macabre trappings into London's Speakeasy Club. But at least even the kids' club has some of the familiar trappings that we adults can recognize, including here the intro group that has taken its name from the magazine. And what's acceptable as an ashtray makes a plant pot in the hectic offices as Intro get their first issue ready for press. Well, what's to be made of this strange and disturbing generation as these youngsters send their magazine to press and go off to relax at London's chic Scotch Club, where there's another top disc jockey, David Simons, to give them all a big hello. Is this generation against the community, mocking our heritage? I don't know, but I don't think so. They seem exuberant and normal enough, and certainly active enough. Perhaps some of us are just getting old and crusty, and forgetting what it meant to be young and active in every sort of way. Like it or not, this gives us a valid picture of swinging youth at work and at play. Bueno, no sé si, mejor dicho, que la hayan podido ver bien. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, y ahora sí está Mary Quant, ¿no? Entonces, la intención de mostrarles ese video, por un lado, bueno, era en caso de que no conozcan ese canal de YouTube de Pathé, productora francesa, me parece que tiene un montón de material y un montón de registro audiovisual de épocas anteriores que, bueno, que dan luz sobre ese entramado social, ¿no? Del momento, y además para investigar y para conocer un poco más, reponen muchísima información, ¿sí?
yo un poco lo fui mencionando en la charla de ayer cuando comentaba sobre algunos libros de moda, lo importante que es buscar información por distintos lugares, ¿no? Por supuesto que esta es una historia de la moda, como los dije, muy arbitraria, pero sin duda para poder aportar estos alcances de las investigaciones que estoy realizando, bueno, me serví de libros, por supuesto libros de historia de la moda, yo ayer mencionaba el libro de Laver, pero bueno, también hay muchos otros, ¿no? Hay distintas historias de la moda, cada escritor se decide centrarse en algún aspecto constitutivo de la historia para poder relatar su visión sobre ella. Pero también hay muchos otros modos de reponer esa historia. Los libros de autobiografía son muy interesantes también para conocer esos personajes, ¿no? También ayer mencionaba varios libros al respecto. Me parece que es fundamental como poder abordar este fenómeno de la moda, este fenómeno como, bueno, un poco también como lo mencionaba ayer, ¿no? Desde el punto de vista de este sistema más en relación con un entramado global, como un producto ideológico de la sociedad, ¿sí? De su cultura, como un sistema, bueno, bipolar, como lo dije antes, pero sin duda fuertemente comprometido a nivel social y cultural. Bueno, estos personajes que construyeron el devenir de la historia de la moda tienen mucha información para aportar, y en general hay autobiografías o biografías sobre ellos que sin duda nos marcan como otros aspectos que se suman, por supuesto, a la cuestión más historiográfica, puntual, a esa suerte de efeméride de lo que iba ocurriendo cada año, ¿no? Bueno, es interesante también aportar otro tipo de mirada a la historia. Así que bueno, con respecto a Mary Quant, que es un poco lo que pudimos ver en el video, yo no sé si identificaron, pero ella aparece en un momento. Este video en realidad, este corto, lo que hace es como relatar a partir de la visión de la prensa los cambios provocados en la década del 60 y el 70, porque si bien está enfocado en la década del 60, ya vimos que muchos de las propuestas de los 70 están incubadas en los 60. Entonces, en ese sentido, me parece que el video aportaba mucha información con respecto a la morfología de las prendas, a los looks, a los cabellos, a esos cortes, bueno, a la paleta, a la colorimetría, sin duda a ese movimiento juvenil, ¿sí? Ese terremoto juvenil poderoso que se fue generando en los 70 en relación con el periodo más anterior, más contrastante, más oscuro, más gris, más opaco, ¿no? Así que bueno, Mary Quant sin duda fue el exponente de este movimiento, porque cuando hablamos, por ejemplo, del swing in London, que es un poco lo que relataba el video, y es en la corriente en la que se inscribe, de algún modo, esta diseñadora, bueno, es Londres, ¿no? El epicentro de este desarrollo juvenil exponencial, ¿no? Y superlativo. Este swing in London, bueno, es un fenómeno que se dio, como les dije, en Londres, en base a la juventud, a la libertad, a este optimismo, esta necesidad de romper con lo anterior, de ser más libres, de experimentar, bueno, y de tomar el poder, ¿no? En este caso de Londres. De hecho, el swing in London es un título que se lo pone también una revista norteamericana, ¿no? Time, a mediados de la década, lo va a calificar de ese modo, digo. Es interesante ver también este fenómeno en perspectiva desde otros lugares del mundo. Y Brilland, como yo les dije antes, bueno, ya habló del fenómeno del Youthquake, ese terremoto juvenil, pero esa sin duda es una de las tantas confesiones que hacía, y de las cosas que iba como escribiendo en sus columnas. Ella estaba convencida que Londres era el lugar de moda del momento, ¿no? Por supuesto que su nicho era el diseño y era la moda, pero bueno, esto iba más allá, como les comenté antes, la cuestión de la música y del arte, sin duda están todos en conveniencia con este fenómeno juvenil que se estaba despertando en Londres en la década del 60. Bueno, en el caso de Mary Quant, ella se inscribe en la carrera de arte, en la Universidad de Arte, y ahí conoce a quien sería después su futuro esposo, y con él logran llevar a cabo el primer local. ¿Sí? Ellos abren el primer local en King's Road, ¿sí? Una calle muy emblemática con respecto al diseño londinense,
y el nombre del local es Bazar, ¿sí? Ese es su local. Es muy interesante lo que ocurre en ese local, en esa calle, diría yo, en esa cuadra, ¿sí? Al lado hay un bar donde tocaban las bandas del momento, estaba Elvira el Sazón, ¿sí? Que es esa peluquería, esa especie de lugar, de nicho donde se generaban esos cortes tan también significativos del momento y de la época, ¿no? Y bueno, la realidad es que una de las cuestiones más características de ese local fue la alegría, fue la juventud, fue un local donde abrazaba a distintas clases sociales. La realidad es que uno de los Dixit de Mary Quant, que vamos a ver más adelante, justamente es el hecho de que ella lo que quería era democratizar, ¿sí? la moda, que todos tengan acceso, una moda más accesible. Ese era como el lema. Y sobre todo lo que la impulsa a comenzar a coser sus propias prendas, a confeccionar sus propias prendas, es que no le gustaba la moda del momento, ¿sí? Esta es una cita que dice: la apariencia de los adultos no me gusta, tienen algo de aterrador, mezquino, feo, por eso quiero que los jóvenes tengan una moda para ellos. Digo, ese era el lema, ¿no? Uno de los libros de historia de la moda que mencionaba ayer, Moda para principiantes, de Felisa Pinto, la periodista argentina de moda, una de las periodistas más destacadas que tenemos en nuestro país. Por supuesto ya está retirada del medio porque es más grande, pero digo, sin duda marcó un antes y un después con respecto a la prensa femenina. Bueno, ella tiene un libro, una historia de la moda también, que es muy bello, que es una suerte de manual, como les comentaba ayer, y a su vez tiene los diseños de la artista visual Delia Cancela. Bueno, ella, justamente hay una parte en el libro que estoy buscando ahora, donde arma como una conversación, ¿sí? Un hilo entre lo que decían los distintos diseñadores del momento con respecto a la minifalda, ¿no? Muchos se adjudican el haber creado la minifalda, yo ahora en breve se los voy a leer cuando avance un poco más en la década, pero volviendo a Mary Quant, ¿sí? La paleta de colores sin duda es acá vemos una imagen de la muestra que se realizó hace poco en el Victorian Albert, una retrospectiva de su trabajo, ¿sí? Bueno, justamente lo que intentó hacer como revisionar esos tejidos, esos géneros más tradicionales, agregarle estos géneros del momento, lo que les comentaba antes, estos vinílicos, esto, bueno, más quizá el charol, o sobre todo los plásticos, los colores más brillantes, una paleta de colores novedosa para ese entonces. Justamente, y la morfología lo que planteaba también era como favorecer un poco la libertad del movimiento, ¿no? Esa movilidad para llegar a todas las clases sociales. La realidad es que es muy interesante el trabajo de Mary Quant. Y como les vengo diciendo, yo creo que lo más destacable de su trabajo, una de las cosas más destacables, es esa intención de la democratización de la moda, ¿no? Fue como la primera en darse cuenta de todo este mercado joven eh, que, que, que necesitaba tener una ropa que la personifique y que la represente, ¿sí? Que se corra de lo tradicional. Siempre fue muy vanguardista Mary Quant, desde lo conceptual, desde ser visionaria con respecto a qué es lo que ella quería generar y producir, pero además de ella siempre supo que lo que quería era vender ropa divertida, ¿sí? Ropa más liberada por algún punto, por como para decirlo en algún aspecto, ¿no? Y lo que yo les decía de su local y de esta democratización es que la realidad es que por el local pasaban desde las mujeres jóvenes que ya trabajaban, o las que no trabajaban, o las hijas de la nobleza, digo, todos tenían un lugar en ese local, las acobijaba y se sentían representadas y encontraban una prenda para vestir, y de hecho, leyendo un poco más sobre ella, algunos autores lo que mencionan es que cuando se tuvo que hacer esta muestra en la historia de la arte, era muy sencillo conseguir prendas de ella, porque la realidad es que muchas mujeres lograban acceder a sus prendas, ¿sí? Entonces digo, su cometido, bueno, finalmente está cumplido. La democratización, por así decirlo, y sobre todo el nuevo look, ese look desde el punto de vista de la comodidad,
de lo expresivo, de lo creativo, ¿sí? La realidad es que la gente grande no comulgaba con esa ropa, con la ropa de Quant para nada. Pensaban que no era adecuada, que era imposible de llevar. Bueno, la realidad es que sin embargo fue como la ropa del momento, ¿sí? Es muy interesante el giro que logró Mary Quant en ese momento, sobre todo. Y después yo, otra cosa que quería leerles, pero bueno, voy a esperar un poquito, quizá voy a esperar un poquito a seguir y avanzar. Y como ya les dije, ya les avisé, esta segunda parte del siglo XX no tiene una sola vida por décadas, de hecho estamos como habilitando 2 décadas, y bueno, y Courgette y Cardin sin duda también son representantes, quizá como pueden ver, más relacionado con este espíritu de la carrera espacial, ¿sí? Más relacionado con eso. Eh, pero la realidad es que son diseñadores muy interesante todo el trabajo que hicieron, ¿sí? Courgette, por ejemplo, se formó con Balenciaga, digo, tiene como esta relación a la figura más geométrica, a las prendas más despojadas, sin tanto ornamento, con colores más planos, lisos, y sin duda, como lo podemos ver en estas imágenes, con materiales más rígidos y sobre todo sintéticos, ¿no? Esto que yo les comentaba de que ya venía pasando con experimentación más tecnológica aplicada a los géneros, bueno, sus primeras minifaldas sin duda aparecían con esta cuestión de estos materiales bien vinílicos y de inspiración netamente espacial, como más aerodinámicos, ¿no? Él tenía una mirada hacia el futuro y sin duda fue un exponente del look espacial. Después también podemos ver otros diseños de Cardin, donde sin duda hay como algo muy similar, pero bueno, la experimentación quizá tenía que ver más con la mezcla de piezas un poco más futuristas y a la vez geométricamente más sencillas, y sobre todo realizada igual que con materiales inorgánicos, ¿no? En ese sentido me parece que es interesante. Y algo que suele destacársele a Cardin es el hecho de la llegada de lo unisex, ¿no? Un poco también en sintonía con el movimiento hippie. Bueno, me parece que en ese sentido toda esta cuestión más de lo unisex va tomando forma. Después vamos a ver que explota en las últimas décadas del siglo, sobre todo con una de las figuras más destacadas de la década del 90, pero bueno, ya se dan como primeros pasos al respecto, ¿no? Otro diseñador que yo no nombro, pero sin duda es para incluir, es Paco Rabanne, que también sus vestidos y sus trajes con piezas plásticas y metálicas era parte de sus propuestas, ¿no? Bueno, hay una línea del 66 donde tenía discos fluorescentes, bien de plástico. Digo, hay todo una corriente espacial, tecnológica, aplicada a los géneros y a las morfologías de las prendas, que se relaciona intrínsecamente con esto provocado por Mary Quant, ¿no? Con respecto bueno, a lo que decía cada uno en su leitmotiv de sus diseños. Acá están, algo pude ver, estos son los de Paco Rabanne, acá ven los discos estos, así como plateados que se va impactando en la luz. Bueno, y después llegamos a Yves Saint Laurent, que también lo vamos a tomar en la década del 70, ¿sí? Yves Saint Laurent es otro caso súper clave en este devenir de la historia de la moda, ¿sí? Lo de Yves Saint Laurent, la verdad es, bueno, él falleció en 2008, pero es un diseñador que siempre tuvo como una visión muy clara con respecto a las cuestiones en temas de agenda de la moda, ¿no? Y a la vez también fue muy vanguardista. Él abre en el 65 la primera tienda de Pret-a-Porter. Digo, justamente en ese momento, nosotros a principio de la charla yo les comentaba lo de la alta costura y esta cuestión del sistema de la moda bipolar, ¿no? La alta costura por un lado y el Pret-a-Porter con toda esta cuestión más de producción en serie por otro, y la realidad es que Yves Saint Laurent es una figura clave en ese contexto, al abrir su primera tienda de Pret-a-Porter y a la vez también
bueno, en lo artístico, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Con respecto a sus formas más simples o a los diseños, bueno, acá podemos ver algunos de sus diseños. Le podemos adjudicar a Yves Saint Laurent la culminación como del traje ya adaptado a la figura femenina, ¿no? Y muy relacionado con lo sensual, con esa libertad femenina, el precursor de esa libertad femenina en el traje, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los géneros translúcidos, estas líneas de sastrería más aplicadas a la morfología femenina, dan cuenta de eso. Bueno, las transparencias se dan no solamente en los vestidos, él de hecho es lo que lo bautizan con el see-through, ¿sí? Con esta posibilidad de ver a partir del género. Así que de verdad que es muy interesante la propuesta de Yves Saint Laurent, y esto también en relación con lo artístico era muy interesante, no quería dejar de decirlo, por varios motivos. Primero porque siempre trato de buscar como el vínculo entre la moda y el arte, pero por otro lado porque bueno, es muy sencillo con diseñadores como Yves Saint Laurent, ¿no? Más allá de que él en lo personal era coleccionista de arte, ¿no? Se podría decir, le interesaba mucho el arte visual y coleccionaba algunos cuadros. De hecho, bueno, lo podemos ver en esta línea de vestidos y trajes, el típico vestido Mondrian, ¿sí? Es lo que podemos ver, pero digo, también lanza una línea de chaquetas y de trajes con este diseño así abstracto que rememora el cuadro de Piet Mondrian, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante ver cómo se apodera del arte, en este caso de este movimiento, para justamente volcarlo en las prendas, ¿no? Para mostrar su intención, su concepto, su gusto por determinadas corrientes artísticas. Y a su vez también hay otro claro vínculo con el arte, y es a partir de una muestra. Yo les mencioné a Diana Vreeland en varias oportunidades, sobre todo cuando hablábamos de la década del 60 y este adjetivo que ella, o cómo bautizó a esa generación con el término youthquake. Bueno, Diana Vreeland fue una editora de moda muy reconocida con un importante anclaje en lo virtual, perdón, en lo artístico, y justamente ella lo que hizo fue generar, sí, podemos decir generar, el oficio de la curaduría de moda, ¿sí? Que hoy está tan de moda y que hoy es como palabra casi más común. Bueno, la curaduría de moda se inicia con ella, ¿sí? Ella realiza, después de pertenecer a Harper's Bazaar, se encarga de la dirección artística de uno de los museos de moda más reconocidos, y entonces justamente lo que hace es generar muestras de moda. Hace una de Balenciaga y después, ¿sí? Logra hacer esta muestra con Yves Saint Laurent. Bueno, la realidad es que la critican mucho esta muestra, ¿sí? La critican por un montón de aspectos, por una cuestión más relacionada con el amiguismo, porque además también es la primera muestra retrospectiva de moda de un diseñador que en el momento estaba vivo, ¿sí? Entonces eso también llamaba la atención, se lo solía asociar con una cuestión más comercial, con una cuestión de amiguismo, y a su vez también, bueno, en el 83 es como que se da este boom de esta muestra, que por supuesto es muy convocante, pero bueno, a la vez, si bien hay muchas lecturas posibles, yo me voy a centrar en esta de permitir oficializar el trabajo de curaduría de moda, ¿no? Que me parece que es desde ya muy significativo. Más allá de que le puedan cuestionar inexactitudes históricas, que seguramente las hubo, o que era una muestra más show, bueno, sin duda se puede aceptar esas cuestiones. Yo creo que es interesante también focalizar en lo valioso del gesto de Diana Vreeland, bueno, de permitir este legado con respecto a las muestras de moda, ¿no? Así que me parece que también era interesante mencionarlo, porque sin duda Yves Saint Laurent también propicia
esa situación, ¿sí? No es cualquier diseñador. Es un diseñador que tiene un vínculo muy concreto con el arte y que lo plasma en su hacer y sobre todo en sus diseños, ¿no? Y bueno, y ahora ya empezamos con la década del 80, ¿sí? Ahora está, y pongo la figura de Vivienne Westwood, porque sin duda, ay, perdón, no llegamos a la década del 80 todavía, pero bueno, seguimos en los 70, pero sin duda es una figura que en los 80 es fundamental. Lo que pasa que ya como van a ver, en los 80 yo voy a centrarme en otro aspecto, entonces decidí que Westwood iba a acompañar a este grupo de diseñadores de la década de los 70. Bueno, el caso de Vivienne Westwood es muy, muy, muy interesante porque sin duda, ¿sí? Sin duda, ella provoca un antes y un después con respecto a la música, ¿no? Yo no sé si ustedes están al tanto bueno, de su local, ¿sí? De su local Sex, creo que eso es lo que más a veces uno reconoce, pero bueno, porque es un exponente, ¿no? De esa contracultura que se venía gestando ya de los 60, como les comenté. Bueno, porque sin duda en ese local, ¿sí? En esa tienda de Londres, que justo que también, al igual que Mary Quant, la lleva a cabo con su pareja, ¿sí? Con McLaren. Bueno, ¿por qué es tan fundamental? Porque es donde se incubó el lenguaje del punk, ¿sí? Es ahí donde se fue generando, no solamente a nivel indumentaria, sino sobre todo a nivel musical. Es ahí donde surge la banda Los Sex Pistols y con todo lo que eso implica. Entonces, ese local ya era como que, no sé, no solamente fue un ambiente que formó, ¿no? Y a su vez también catapultó al punk y ese lenguaje, sino que a su vez también fue como un lugar de intercambio, ¿no? De comunión, que a su vez, bueno, pudo dar lugar a la formación de la mítica banda Sex Pistols. Sin duda, Westwood es una mujer contestataria, ¿sí? Sin duda, hasta hoy en día lo podemos ver, como ella elige qué causas, por qué causas pelear, y todo va en sintonía con ese mensaje que quiere dar a conocer. Las problemáticas de la moda en agenda siempre ocuparon un lugar central en su producción, siempre enfrenta a esta cuestión más consumista de la moda, del derroche, ¿no? Ese costado tan devastador, por eso también lo de bipolar, que tiene el sistema de la moda. Bueno, ella va a ofrecer otra opción, va a ofrecer otra visión con respecto a eso, así que me parece que es súper necesaria conocer esta vida, ¿no? De la segunda década del siglo XX, llegando a los 80. Acá podemos ver como, con respecto a su silueta y sus básicos, ¿no? Además, ella siempre realizó esa herencia que tuvo, esos géneros bien ingleses, ¿sí? A su vez también lo hizo con el color negro, con las cadenas, un poco como revisionando lo punk, ¿no? El escocés, sin duda, también apareció muchísimo en su producción, y sobre todo como esta reformulación de las morfologías típicas de la moda, ¿sí? Ella muchas veces se inspiró en colecciones y de otros momentos históricos del devenir de la moda, pero también hizo un claro guiño con lo artístico, ¿sí? Retomó algunos artistas visuales o algunas de sus producciones también. Así que me parece que en ese sentido no podíamos irnos de la década del 70 sin mencionar a esta vida, ¿no? Esta figura tan interesante y tan importante. Ahora sí, avanzamos a la década del 80 y sin duda esta década es también un antes y un después, ¿no? Acá los que estuvieron presentes en la charla ayer van a ver que hubo muchísimos cambios en la primera década, pero no tan contrastantes quizá, ¿no? Acá en la segunda mitad es como que constantemente hay cambios
muy potentes y muy poderosos en lo que son las morfologías de la moda, hasta llegar a después, vamos a ver la década después, cómo convive todo, ¿no? Bueno, es como se va cerrando el círculo en algún punto. Bueno, este diseño comienza justamente con la caída del muro de Berlín, ¿no? Se disuelve la Unión Soviética, digo, muchas de las economías se van abriendo hacia lo liberal, que es un dato para tener muy en cuenta por cómo esta suerte de capitalismo va a ir digitando todos los aspectos sociales, económicos y culturales. Es una década donde también convive grunge, ¿no? No sé si se acuerdan de la banda Nirvana, pero sin duda también esa banda, al igual que los Sex Pistols en su momento, que los Beatles en su momento, marcaron el ritmo del momento, ¿no? No solamente en lo musical, sino justamente también con respecto a la vestimenta. Esa línea de grunge, donde se podían ver las camisas escocesas de franela, donde se podía ver quizá los tejidos más en un tamaño, hoy en día diríamos oversize, las remeras también en esa línea, los jeans rotos, los vestidos un poco más, no son lenceros todavía, pero floreados, como que hay cuestiones que seguimos arrastrando de décadas anteriores y las reformulamos en una clave más punk, por ejemplo, con el uso de borcegos. Bueno, todo eso que implicaba el grunge no me quiero adelantar, de Nirvana, bueno, así comienza, ¿no? Como esa época. Así que también es interesante como ver, bueno, que una de las cosas que va a aparecer antes de toda esa explosión es el tema del cuerpo, ¿sí? El boom del cuerpo. Hay una película que es Flashdance, que yo supongo que la pudieron ver. Bueno, esa película sin duda también plantea esos atavíos, ¿no? Del momento, donde el cuerpo era el eje fundamental para abordar esta década. Entonces, es como que se van abriendo dos líneas con respecto al cuerpo. Por un lado, la del trabajo físico del cuerpo, la que va a implicar la rutina de gimnasia, la que va a estar de acuerdo a eso, ¿sí? Calzas, una línea más deportiva, los pantalones joggings, las remeras, las vinchas como accesorio, el calzado un poco más deportivo, las t-shirts, los colores quizá un poco más fluo. Bueno, leggings, calzas, como lo quieran decir, toda esa línea más de trabajo del cuerpo por un lado, muy producida, ¿no? Y por otro lado también va a aparecer, y por eso voy a comenzar con la figura de Acedina Laya, va a empezar otro momento, ¿no? Donde el cuerpo va a tener que ver más con este poder del cuerpo. Se tituló como el power dressing, ¿sí? Que se caracterizó por una figura femenina con mucha autoridad, bien plantada, con un claro anclaje más relacionado con lo sexual, ¿sí? Entonces, eso, dentro de esa década, opuesta un poco a lo que pasaba antes, y antes de esto del grunge que yo les mencionaba, aparece este lapso del tiempo donde justamente el boom del cuerpo, bueno, se bifurca y vamos a encontrar diseñadores que van para un lado y para el otro. En el caso de Acedina Laya me parece que es más que interesante mencionarlo por varios motivos. Pero sobre todo porque en ese contexto, ¿no? En ese contexto donde justamente, bueno, históricamente hay tantos cambios, ¿sí? Donde sin duda el capitalismo va como avanzando a pasos agigantados, bueno, este diseñador propone algo totalmente diferente y hace la diferencia, y es muy convocante, ¿sí? De hecho, todas las modelos se querían vestir con sus diseños. Acá vemos algunas de las líneas, ¿sí? Pueden ver el detalle del trabajo, la línea, ¿sí? Casi como esta costura invisible. Bueno, son imágenes de muestras, justo hablando de muestras, en breve se va a lanzar la muestra en el Museo de Balenciaga, una
una suerte de muestra conjunto, ¿no? Entre diseños de Balenciaga y diseños de Alaïa. Justamente, ¿por qué? Porque Alaïa también era un coleccionista de trajes y de vestidos, ¿sí? Pero no de cualquiera, sino él se interesaba en coleccionar prendas que se destacaban por su forma, por sus técnicas específicas, ¿sí? Y sin duda Balenciaga era de sus preferidos. Entonces, bueno, el Museo Balenciaga lo que decide es poner en valor todo este acervo de trajes, tanto de un diseñador como del otro, y a su vez también visibilizar por qué Balenciaga también era el preferido, ¿no? Y dar a conocer que ambos compartían como un equilibrio, ese equilibrio perfecto entre la medida, entre el volumen, entre la paleta de color, y por supuesto que siempre apelaban a una arquitectura muy superior, ¿sí? Nosotros en la clase de ayer vimos que, por ejemplo, Vionnet se la llamaba más como la arquitecta de la moda, Balenciaga continuaba en esa línea, el gran maestro del diseño, y Alaïa sin duda también eh, eh, aportó desde su hacer en sintonía con esta cuestión más quirúrgica de la confección, ¿no? Él tenía una búsqueda constante por no visibilizar las costuras, por invisibilizar las costuras justamente. Así que me parece que en estas imágenes lo podemos ver. Pero además, bueno, con respecto al power pressing, sin duda él es un exponente, ¿sí? De hecho, no sé si vieron la película Ni Idea, de Alicia Silverstone, creo que es de los 90, donde ella en un momento de la película justamente dice, cuando le están asaltando, dice, ay, no me puedo tirar al piso si tengo una Alaïa. Y justamente lo que vemos en ese vestido es una forma muy escultural, pero sin ser ni grotesco ni chabacano, ¿no? Como acompañando en la figura femenina. Así que me parece que es muy interesante también tenerlo en cuenta este diseñador. Y de hecho, me parece que mucho de la curaduría de estas exhibiciones tiene que ver con esto, ¿no? Con esta visión más escultórica de las formas, con estas piezas que juegan un poco con las curvas para lograr una figura más que femenina, realzando, bueno, la morfología propia de los cuerpos femeninos, que son bien diferentes, ¿no? Así que es interesante. Y en esa misma época también aparece, como con mayor preponderancia, el diseñador Jean-Paul Gaultier, que también tiene un vínculo con el arte, sin duda, pero sobre todo con la historia de la moda, ¿no? Jean-Paul Gaultier, podemos decir que, si bien es otro caso paradigmático, tuvo varias transgresiones, pero también tuvo un vínculo concreto con el diseño y con la moda. De hecho, no sé si pudieron ver su muestra en el Centro Cultural Kirchner hace unos años, si bien vino a presentar un perfume, digo, hay toda como una cuestión publicitaria y de prensa que acompaña el gesto, me parece que también es significativo que haya decidido mostrar sus vestidos en una sala de un museo, ¿no? O de un centro cultural. Digo, también son decisiones para tener en cuenta. Y bueno, lo que se le puede como adjudicar así como más transgresor es la falda para los hombres, ¿sí? En esta cultura más así como hegemónica, ¿no? Y por otro lado también este famoso corpiño cónico, ¿sí? El uso del corsé, por eso yo les decía que él también hace una revisión importante con respecto a la historia de la moda. Él impone el corsé, pero el corsé por fuera de la ropa, ¿sí? No sé si eso lo tienen tan visto, pero bueno, acá podemos ver algunos ejemplos. No es el corsé para disimular la figura y para ocultar, sino justamente para mostrar. Eso también es un gesto. Ahí vemos la imagen de Madonna en el tour Blonde Ambition, que es donde justamente muestra este corpiño cónico, ¿sí? Pero bueno, sin duda, cuando hablamos de Jean-Paul Gaultier también hablamos de un sentido del humor muy llamativo, muy interesante, donde justamente también lo que va a buscar es emplear técnicas no solamente de la historia de la moda, sino también de su conocimiento personal, vínculos con el arte, y va a realizar una reinterpretación sobre la historia masculina y femenina de otras épocas también digno de mencionar. Y ahora sí, ya vamos culminando, vamos cerrando, nos vamos a ir metiendo ya en la última década
este siglo XX. Se cierra un poco abrupto, la verdad es que es medio, sí, como muy arbitrario cerrar. Uno debería de continuar con el siglo XXI porque sin duda, como estamos viendo, todos los movimientos son causa y consecuencia un poco de lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo elijo algunos diseñadores para este contexto, pero bueno, me quedan por fuera muchos otros. Pero bueno, hay una cuestión que era necesario también mencionar, y era por qué yo me centraba en estos diseñadores, ¿no? Yo voy a elegir dos diseñadores. Como les contaba, lo del grunge y cómo esta cuestión así bien de los fines de los 80, 90 aparece con este contexto, con esto de que, bueno, se comienza la década con la caída del muro de Berlín en el 89 y demás. Me parece que es interesante ver cómo es una década donde se ven distintos estilos, distintos movimientos con respecto al devenir de la moda. Se proponen morfologías más compuestas, o incluso también se revisionan estilos anteriores, y está bien, ¿sí? No es un momento donde solamente se podía ver un corte de falda o una silueta en particular, sino que iba más allá, era como que se iba expandiendo, en sintonía con que también los temas de la agenda de la moda ya comenzaban a prestarle atención a todos estos desastres que se fueron provocando en la moda, ¿no? Esta cuestión de lo ecológico, de lo sustentable, de lo sostenible, no solamente de la vida de los materiales, sino también justo de la mano de obra, bueno, y sobre todo de la cuestión más de género, de este lugar que ocupaban las mujeres en sintonía con otros actores en la sociedad. Entonces me parece que fue un momento donde, bueno, había que barajar y dar de nuevo, y mientras tanto se podían ver como distintos nichos que representaban distintos aspectos de lo que estaba pasando en ese momento. Yo lo que elijo es a Calvin Klein como uno de los primeros diseñadores. ¿Y por qué? Es polémica esta decisión, pero en realidad para mí una de las cuestiones más significativas de la década del 90 fue esta cuestión más comercial. En la década del 90 muchas marcas de lujo eligen seguir apostando a su clientela, pero sobre todo incorporar nueva clientela, no pasar a un segundo plano, y lo logran apelando a una estrategia marketing muy fuerte, pero sobre todo también apelando a estos nuevos diseñadores, ¿sí? Nuevos diseñadores que en general son todos estos egresados de la Universidad Inglesa Central St. Martin, ¿sí? Galliano, Chalayan, McQueen, y bueno, y también se dan con otros diseñadores, Besquier, Stella McCartney. Digo, es el momento donde esos diseñadores son convocados por marcas de lujo para refrescar un poco lo que venía pasando. En ese contexto, Calvin Klein, que si bien venía trabajando desde los 60, bueno, encuentra la beta, encuentra en la publicidad y en las líneas más minimalistas, en las líneas más básicas, en una paleta de colores muy neutra, el boom, ¿sí? Entonces vamos a ver que justamente es en sintonía con el, el increíble rol de las supermodelos como megaestrellas, ¿sí? Eso también estaba pasando. Bueno, aparecen en la publicidad en todos lados, aparecen en ropa interior, aparecen semidesnudas, aparecen con el jean bien ceñido, sí, que es otra de las grandes incursiones que va a ir realizando Calvin Klein. Entonces, me parece que esa lectura de la época le es muy funcional a la marca, y sin duda marcó un antes y un después. Hoy en día decimos que las tendencias revisionan esa década del 90, bueno, la lencería está muy en boga, así que es interesante revisar eso que estaba pasando en ese momento. A su vez también en ese momento, sin duda, bueno, aparecen otras marcas, ¿no? Aparece Ralph Lauren, Donna Karan, Versace, Dolce & Gabbana, digo, es ese momento, ¿sí?
del espectáculo, de la publicidad, de las super modelos, con un cachet abismal, en crecimiento abismal con respecto a décadas anteriores, se consolidan como mega estrellas, ¿sí? Son cuerpos que se vuelven esculturales y sin duda marcaron una época, para bien y para mal, ¿no? Esto también hay que decirlo. A su vez también, bueno, Calvin Klein justamente lo que va a hacer es consolidar ese look, ¿no? Que por un lado se relaciona con lo discreto y minimalista, pero por otro lado también, como les mencionaba, esta cuestión de la publicidad y de la cuestión del perfume unisex, me parece que esta línea unisex marca un punto, no sé si de quiebre, pero sí permite un legado que después fue retomado por otras marcas también. A su vez, su línea de lencería, bueno, inauguró ese estilo sexy, ¿sí? Muchas veces se recuerda el vestido lencero, ¿sí? En esos cuerpos de esas modelos, fue como paradigmático para el momento también. Kate Moss lo lucía constantemente y sin duda Kate Moss definió el canon de belleza por mucho tiempo. Entonces me parece que por eso es lo potente de este diseñador, de saber leer el momento, de proponer unas líneas no tan ambiciosas, pero muy poderosas, que siempre estaban en relación con estas influencias muy fuertemente sexuales, andróginas, y toda esta combinación que se dio en ese momento, ¿no? Así que por eso es que yo elijo Calvin Klein con respecto a los 90. Y por último, sí, por último, elijo también a McQueen, porque es imposible no elegirlo en algún punto, ¿no? Dejo de lado a Galliano, dejo de lado a otros diseñadores que también me gustaría incluir, por supuesto. Dejo de lado a los japoneses, dejo de lado a todos estos belgas, sin duda. De hecho, el libro de Victoria Lescano, que yo ya lo mencioné también, Followers of Fashion, el falso diccionario de la moda, hace un recorrido muy interesante a nivel región, ¿sí? Entonces, si a ustedes les interesa conocer un poco más sobre qué es lo que estaba pasando en ese momento en otras partes del mundo, bueno, el libro de Victoria Lescano sin duda aporta muchísima información al respecto y está, como les dije, seccionado a nivel región, que también me parece contar la historia de la moda desde ese lugar es muy interesante. Pero bueno, ¿por qué Alexander McQueen, no? Sin duda fue un genio artístico y un genio del diseño, así que me parece que es muy interesante lo que estuvo como proponiendo, lo que propuso este hombre para otras marcas con las que trabajó y también en lo que sigue. Acá vamos a ver algunos diseños. Estos diseños estas imágenes son propias de los desfiles, ¿sí? De unas presentaciones de moda, que sin duda en la década del 90 es donde aparecen estos desfiles rupturistas, estos desfiles performáticos, ¿no? Así que también es muy interesante ver porque él sin duda fue un exponente fundamental para generar este tercer estadio de los desfiles de moda. Pero además también son de exposiciones, ¿sí? Se hicieron varias retrospectivas en el Met y en el Victoria and Albert. Savage Beauty fue el nombre de estas dos retrospectivas. Miren lo que es la curaduría, las prendas. Bueno, sin duda es un máximo exponente, ¿no? El máximo exponente de esa época. También lo fue con Galliano. Pero bueno, fue convocado primero como esto que yo les mencionaba, como un diseñador muy joven, egresado de la St. Martins, por muchas marcas de lujo, comenzó en Givenchy, siguió por Dior, de algún modo repetía los pasos de Galliano, y su actitud era súper contestataria, muy provocadora, tenía una visión única con respecto al sistema de la moda, y la realidad es que se consolidó su carrera de una forma inigualable con respecto a los diseños, al compromiso social, al compromiso con ese universo que él respetaba mucho, ¿sí? Lo punk, esa libertad creativa, la cuestión con los ancestros. Me parece que se puede ver tanto en sus prendas como en sus desfiles. Así que me parece también un diseñador muy interesante. Él cuando comienza, cuando da sus primeros pasos, su primera presentación, Isabella Blow, que fue otra editora de moda inglesa muy destacable,
ella le compró toda la colección, digo, automáticamente lo respalda y ve en él ese potencial que, bueno, que claramente lo desarrolló por muchos años después, ¿no? Su final fue muy trágico, es muy doloroso ver cómo semejante genio no encontró lugar, ¿no? En la tierra, pero bueno, sin duda dejó un legado muy poderoso y un modo de concebir la moda y de contarla y de hacerla muy, muy interesante. Así que, bueno, eso es un poco lo que les voy a proponer, lo que les propuse tanto ayer y como hoy, fue un repaso, que les repito, es una historia de la moda muy arbitraria, pero que la intención era justamente centrarnos en estas vidas que sin duda condicionaron el devenir histórico del sistema de la moda, que aportaron un sinfín de posibilidades a la hora de generar una colección, de generar un desfile, de generar otros productos y otras prácticas vestimentarias. Así que, bueno, nada, me parece que era interesante proponerlo. No sé si habrá alguna pregunta, o mismo también si, bueno, les puedo seguir contando. La realidad es que estas investigaciones, este curso, se basó en pequeñas investigaciones y entregas que yo voy escribiendo y voy subiendo al blog, entonces cada década es una entrega, y a partir de ahí voy como relatando, a mi entender, algunos aspectos interesantes para compartir de la historia de la moda del siglo XX, ¿no? Como les dije antes, hay muchísima historia de la moda anterior, por supuesto. De hecho, el libro de Laver es un libro donde se va a poder conocer muchos aspectos de los siglos anteriores, muy bien detallados. Pero bueno, me parece que está bueno también como abordar la historia de la moda desde los personajes más interesantes, ¿no? Así que no sé si hay alguna pregunta, si hay algo como para contestar. Puedo presentar. Acá está, perfecto. Te paso las preguntas. Los diseños de los años 60 significaron diseños más futuristas. Bueno, en realidad, futuristas, si lo mencionás desde el punto de vista de lo espacial, sin duda. Sí, sin duda. Como les comentaba, la década del 60 fue una década de la carrera espacial. ¿Sí? Eso lo podemos rastrear en cualquier registro, no solamente fotográfico, sino de la prensa, ¿no? Gráfico. Siempre la pelea Norteamérica-Rusia, bueno, ahí tenés un claro ejemplo, ¿sí? Entonces esa era espacial fue sin duda retomada por la moda. Yo les comentaba algunos diseñadores, como Paco Rabanne, como Courgès y Cardin también, que fueron como más gráficos, pero sin duda los diseños de Quant, en cuanto a los géneros empleados, también tienen que ver con algo más de lo espacial, ¿no? No sé si con futurista te mencionas eso, te referís a eso, o si te referías más al futurismo como parte del movimiento de vanguardia artística del principio del siglo, ¿sí? Ahí quizá hay otra relación. Después, Luna, ¿hay apuntes de la charla? No, apuntes no. Bueno, les comentaba, yo en mi blog subo con respecto a estas entregas, voy haciendo entregas y las voy subiendo mes a mes. Si te interesa leer, ahí tenés más información. Y ahora poder repetir la filmografía, libros de la época de Valenciaga, década del 80. Yo no sé si mencioné filmografía o libros. Yo los libros que fui mencionando son los de base, ¿no? Respecto a la historia de la moda y cómo cada autor decide cómo ubicarlo más de acuerdo a sus intereses. Tenés el de Laver, que es como una historia de la moda muy general, bien histórica, con mucho detalle, tal década, tal características. Después, por supuesto, yo retomé el libro de Elisa Pinto, que es una periodista argentina, por más que ya no ejerza, muy interesante, que se mueve en manual, que además es bellísima las ilustraciones de Delia Cancela.
ella también hace un recorte por el siglo XX. Después está el libro de Victoria Lescano, ¿sí? El Followers of Fashion. Este libro también plantea la historia de la moda. Hay muchos apartados de lo nacional y también de lo de afuera. Es lo que yo les mencionaba con respecto a lo territorial, a esta cuestión más de qué pasaba con los diseñadores belgas, qué pasaba con los diseñadores japoneses en el mismo recorte temporal, ¿no? Bueno, ahí está mucho más aclarado. Y con respecto, bueno, no sé, si dije algo, la verdad es que ahora no lo recuerdo, pero me parece que son esos los libros. Que muestra a la moda de otros siglos. Muchas gracias. No sé qué muestra a la moda de otros siglos. No, no termino de entender. ¿Qué nos recomendás leer? Bueno, bueno, un poco estos libros con respecto a la moda son muy interesantes. Después en el blog hay otras informaciones con respecto a libros. Hay muchísima. Hay una editorial que se llama Ampersand que hoy en día está sacando muchísimos libros de moda. Ayer yo mencioné el de Valerie Steele, Fashion Theory, digo como que son como Biblias de la moda. También está El espejo de la moda de Cecil Beaton, que es un libro muy viejito. Pero bueno, cuando yo hablo de contar la historia y de que para cualquiera que quiera leer la historia no se quede con lo primero que escucha o lee, bueno, muchas veces las autobiografías reponen muchísima información de detalle, la cuestión de la anécdota, que se vuelve material muy rico para poder comprender un poco más general eso que estaba pasando, ¿no? Así que sugiero, a mí me sirve a veces ver de qué tema es lo que me interesa y bueno, y empezar a rastrear información por todos lados, ¿no? ¿Cuáles fueron los iconos nacionales de la moda en esta época? En esta época no sé cuál es, si es la de los 90 o cuáles, pero nosotros desde los 60 que tenemos a nivel nacional muchísimos exponentes. Está Mary Tapia, como para empezar, ¿no? Pero el Ditela sin duda, bueno, el Ditela como institución artística, pero digo, incubó también el diseño de muchos otros personajes de la historia argentina. Después, bueno, más en los 80 aparece Gino Bogani, tenés otros diseñadores, y después en los 90 surge piensen que en el 89 se crea la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿no? Con la carrera de diseño de indumentaria. A partir de ahí muchos diseñadores nacionales potentes de diseño de autor que proponen un corrimiento con respecto a las marcas más comerciales de moda se generan en ese momento, ¿no? No sé si estoy respondiendo alguna a la pregunta, si no, si me mejora qué. Veo que actualmente la moda está muy influenciada por los 70 y los 90. ¿Cómo crees que resurge esa moda? ¿Cómo crees que vuelven esas influencias? ¿De qué manera los diseñadores hacen que vuelvan? Bueno, me parece que ya, cuando yo daba el ejemplo de Gautier, de cómo él era un diseñador que se proponía como uno que revisaba la historia de la moda, me parece que eso pasa con muchos diseñadores. Yo creo que la mayoría de los diseñadores están constantemente revisando la historia de la moda, Vivienne Westwood también, Alexander McQueen, acá te puedo mencionar a Pablo Ramírez, digo, por supuesto que me parece que tiene que ver más con esa cuestión de oficio, ¿no? De revisar, más allá de un gusto personal, y por supuesto no nos olvidemos que está todo el otro costado más comercial, más que tiene que ver más con el género que hay que instalar, el color que hay que instalar, y bueno, eso también influye a la hora de qué es lo que vamos a volver a ver. Digo, no es todo tan romántico, pero sin duda me parece que la decisión de los diseñadores que logran correrse de esa cuestión más comercial, sin duda tiene que ver con que es cíclica, las tendencias se van revisando constantemente y vuelven a aparecer con anclajes de la época en la que se reformulan, ¿no? Pero me parece que es muy interesante. Por eso es interesante conocer la historia de la moda también, para saber leer qué es lo que está pasando ahora, o qué es lo que podrá llegar a pasar, ¿no? Como para anticiparnos incluso también.
¿Cuál crees que es la clave para reversiones o citar a un diseñador sin caer en la repetición? Bueno, depende. Yo creo que hay que confiar un poco en lo instintivo, y no sé si me preguntás desde si sos diseñadora o no y cómo lo llevarías a cabo, pero yo como una simple lectora de las tendencias y de qué es lo que está pasando, me parece que hay propuestas que son muy interesantes y que tienen que ver con algún punto novedoso con respecto al anterior y con respecto al el ahora. Y saber leer los momentos, ¿no? Sin duda. Y también me parece válido que si hay una inspiración concreta por un gusto personal, bueno, también está bien. También es válido centrarse. Nosotros tenemos el caso de Pablo Ramírez a nivel nacional, que él estudió en la Universidad Nacional de Buenos Aires, como les comentaba, en la carrera de diseño indumentaria, y cuando lanza su marca de ropa, trabajó para otras marcas, y cuando lanza su marca de ropa, él justamente su manifiesto es el color. Él justamente lo que dice es, yo voy a lanzar una línea de ropa negra. Yo no sé si la tenía muy clara, si se mandó o qué, pero sin duda hay un antes y un después a partir de ese diseñador. Entonces, me parece que todas las versiones o reversiones que uno quiere hacer como diseñador son válidas siempre y cuando sea uno honesto con su trabajo, ¿no? Ay, no fui, espera. A ver, ya estoy, que nos recomiendo, ya la leí bien. Veo que actualmente, bueno, eso de los 90, por eso les mencionaba lo de Calvin Klein, como la lencería, bueno, y demás. Gracias por los halagos. El libro que muestras a la moda de otros siglos. Sí, es el de Laver, Andrea, es el de Laver. Breve historia del traje y la moda, de James Laver. Es antiguo el libro, mi versión es viejita. Del 89. Sí, pero se consiguen esos libros. El moda, no, los detalles me parecen fantásticos. Fantásticos porque son bien visuales, ¿sí? Yo los tengo, yo los consumo constantemente. Sí, todos los libros de moda son, por eso digo, todos los libros de moda son muy interesantes. Hay que ver en qué nos queremos enfocar, pero todos aportan muchísima información. Por ejemplo, el de Laver, las imágenes son muy como más antiguas, poquitas, nada que ver con Taschen, que es una editorial de diseño, ¿no? Pero es súper interesante. Los libros, ¿cuál es el nombre? Editorial de los libros de moda, Ampersand. Ampersand es la editorial de los libros. Bueno, ya estamos, creo que con las... ahí está, Maritema impuso Ampersand. Así que bueno, más que nada agradecerles por su escucha muy atenta, espero que les haya interesado este tema. Insisto bueno, que las historias de la moda son contadas por personas y cada uno como que le marca su impronta. Es muy interesante que puedan, en caso de que les guste algo en particular, seguir buceando sobre eso. Hay muchísima información, así que me parece que hay que aprovechar esta virtualidad y esta posibilidad de la globalización y de tener mucho más al alcance algunas cuestiones que antes hacía un poco más complejo.